Y continuamos con más noticias. Ya estamos en contacto con nuestra compañera Mariela Diegues desde Buenos Aires. Mariela, muy buenos días, ¿cómo estás? Hola Magalí, muy buenos días y con el análisis de un tema regional que preocupa, que son los acuerdos de defensa entre el gobierno de Bolivia y el gobierno de Irán. Estos dos países, a través de sus ministros de defensa, firmaron el año pasado un acuerdo de cooperación para la defensa y si bien los términos de este acuerdo son secretos, lo que sí se sabe es que Irán ha provisto de drones y equipamiento militar a Bolivia y por eso ya en Argentina hay preocupación por este tema, se habla de reforzar las fronteras teniendo en cuenta este acercamiento entre los dos países. Y para el análisis justamente me acompaña Miguel Ángel Toma, que fue secretario de Inteligencia en la República Argentina. ¿Qué impacto podría tener el acuerdo y esta profundización de esta relación entre el gobierno boliviano y el gobierno iraní? Varias son las implicancias, ¿no? En primer lugar, hay que señalar que Irán es un Estado terrorista, vamos a hablar claro. Irán ha estado detrás de los dos grandes atentados que hemos tenido en la Argentina, tanto la Embajada de Israel como la AMIA. Es decir, Irán hizo todo el desarrollo, toda la inteligencia previa, a través de Mohsen Rabbani y de toda la estructura de inteligencia de Irán, con las empresas de cobertura, con la cual ingresaron el explosivo, etcétera, y Hezbollah puso el inmolado. Es decir, Irán es un Estado terrorista cuya finalidad es la proyección de la revolución islámica, obviamente del Islam como lo entienden ellos. Esto no tiene nada que ver con ninguna crítica a la religión, por el contrario, sí a Irán cómo utiliza la religión como un instrumento de cooptación de cuadros y de militantes. El hecho de que Irán, consecuentemente a lo que estamos señalando, haya hecho un acuerdo militar con Bolivia para transferirle tecnología de avanzada, recordemos, vos lo señalabas recién, Irán desarrolló drones que produce Venezuela y que utiliza Rusia para atacar a Ucrania. La provisión de tecnología de punta a Bolivia rompe un equilibrio regional en términos de defensa. ¿Por qué? Porque al producirse estos desequilibrios entre un país que tiene un mayor potencial y uno como la Argentina, que tenemos fuerzas armadas bastante deterioradas por un proceso generalizado de deterioro político, por decisiones políticas en este sentido, no es positivo, al contrario, es riesgoso, primer punto. Y el segundo punto es que Irán está utilizando a Bolivia como base para el desarrollo de distintas actividades de inteligencia vinculadas con el terrorismo y con el narcotráfico. ¿Por qué? Porque ya hay datos concretos, se han descubierto situaciones de esta naturaleza. Bolivia le está entregando a iraníes pasaportes bolivianos con identidad falsa, lo que les permite a estos hombres, en general vinculados a la Fuerza del Quds o al MOIS o BEBAC, que son las estructuras de inteligencia de Irán, operar en América Latina y en el resto del mundo, pero fundamentalmente en América Latina, en este maridaje tan complejo que es el maridaje del terrorismo con el narcotráfico. Bolivia es un narcoestado, yo tengo que decirlo con todas las letras. La pelea que hoy se da entre Arce y Evo Morales no es una pelea ideológica, en eso no hay ninguna discusión. Los dos están de acuerdo en ese alineamiento con Irán. Es una discusión por quién controla realmente el tráfico y el manejo del narcotráfico, que es quien controla el gobierno de Bolivia. Entonces, la sumatoria de estos elementos genera un cuadro, desde mi punto de vista, sumamente complicado, porque lo que es una región de paz, América Latina hoy no tiene conflictos interestatales. Hay conflictos intraestatales, el problema del narcotráfico, bueno, pero no hay riesgos, o por lo menos no los había, riesgos de conflicto militar entre estados. En los desequilibrios militares que se pueden producir desde este punto de vista, sí generan un riesgo que terminen con esto que hemos definido como zona de paz en América Latina. O sea, sintetizando, son muchas las amenazas que surgen de este maridaje entre Bolivia e Irán.
¿Cuáles son los recaudos que hay que tomar? Porque el mayor de los riesgos es la penetración de personas a los distintos países de América Latina. ¿Para hacer qué cosa y qué se puede hacer para evitarlo? Bueno, muchas cosas. En primer lugar, hay un dato que no podemos soslayar. A ver, Irán tiene 3 veces más funcionarios en su embajada en La Paz que la que tiene en Madrid. Eso es un dato que queda claro que, como decíamos al principio, se va a constituir Bolivia en un espacio de operaciones, ¿no es cierto?, una base de operaciones por parte de Irán en su proyecto de penetración en América Latina. Dicho esto, vamos a la problemática de la seguridad, es decir, a la porosidad de nuestras fronteras. La porosidad de nuestra frontera es terrible, no solo por la longitud, por el tamaño, sino porque, bueno, ha habido sistemáticamente por parte del kirchnerismo, en base a una supuesta ideología de la hermandad latinoamericana, esto entre comillas, una permisividad para el ingreso sin controles de cualquiera. Hoy ingresa cualquiera a la Argentina, está un tiempo y saca el DNI, o se le da el pasaporte, como ha ocurrido con tantos ciudadanos rusos, que terminaron detenidos en Europa precisamente por tener pasaportes argentinos, pero estar haciendo actividades de espionaje. Entonces, todo esto constituye un plexo complejo que hace a la seguridad. Desde ese punto de vista me parece bien lo que está haciendo Patricia Bullrich de coordinar las estructuras de inteligencia de las 3 fuerzas de seguridad, porque esto no se combate simplemente con poner un policía en cada esquina para combatir el narcotráfico o colocar las bases militares en la frontera. Se requiere inteligencia, fundamentalmente, para desestructurar las organizaciones y hacer un control muchísimo más adecuado. Pero ¿qué pasa? En la coordinación de estas estructuras de inteligencia criminal operan fronteras adentro. Lo que está faltando, y esta es mi mayor preocupación, es una inteligencia estratégica que coordine la inteligencia militar, por lo que acabamos de señalar el riesgo con Bolivia, más la inteligencia criminal, que está coordinando muy bien Patricia Bullrich. Pero se necesita un punto superior en ese trípode, en esa pirámide, que como bien lo define la ley de inteligencia, es la AFI. Es decir, la que le genera una visión estratégica a las visiones parciales de la inteligencia, tanto militar como criminal. Y además, las fuerzas de seguridad y la inteligencia criminal opera fronteras adentro. Y con esto no alcanza, también se requiere operar fronteras afuera porque las amenazas de las que estamos definiendo son todas de naturaleza transnacional. ¿Cómo mira usted al resto de la región respecto de este peligro que definitivamente acecha a la Argentina? Bueno, el realineamiento geopolítico a que nos está llevando el presidente Milei es absolutamente correcto y adecuado. Argentina tenía que volver a Occidente. No podíamos seguir siendo los socios de los chicos malos del barrio, ¿no? Es decir, de Rusia, de China, o en el caso de América Latina, de Cuba, de Venezuela, de Nicaragua y de Bolivia, y de Ecuador hasta mientras estuvo Correa. Realmente era un realineamiento en virtud del Foro de San Pablo, que es toda una visión del populismo de izquierda, bueno, que habría que analizarlo desde otro punto de vista. Pero este realineamiento correcto también implica amenazas y riesgos. Determinar que Hamás es una estructura terrorista es correcto, lo es, lo mismo que Hezbollah. Ahora, eso implica como contrapartida tener una inteligencia estratégica adecuada para neutralizar el eventual riesgo o las amenazas que suponen este realineamiento y la definición de Hamás como estructura terrorista en la medida en que hoy está desarrollando una guerra contra Israel. Entonces, el alineamiento con Occidente, la visita a Israel, determinar a Hamás como organización terrorista, bueno, es un plexo de decisiones adecuadas, pero que, insisto, requieren lo que hoy no tenemos, una inteligencia adecuada que sea capaz de neutralizar eventuales amenazas. ¿Qué cosas están pasando? ¿Qué información tiene usted? ¿Qué datos preocupan? Bueno, son muchos, ¿no? Lo hemos visto recientemente. Voy a poner un ejemplo que quizás lo explique. Podríamos poner muchos más.
lo que ha ocurrido recientemente con el avión iraní, venezolano-iraní, que ha sido remitido a Estados Unidos esta semana. Ahí fue detenido un personaje que estaba intentando sacar fotos de ese avión mientras funcionarios técnicos de Estados Unidos revisaban la máquina, acompañados por el secretario del juzgado del juez Villena, que estaban haciendo todos los trámites judiciales previos para la remisión de ese aparato a Estados Unidos. En una camioneta de la ANAC, que es la Administración Nacional de Aviación Civil, un ente estatal, iba un señor venezolano, el número 2 de la Embajada de Venezuela, llamado José Jesús Jatar Díaz, mano derecha de la actual embajadora de Venezuela en Argentina, una mujer del riñón del chavismo y del madurismo, intentando sacar fotos. Lo descubren por casualidad, porque esa camioneta oficial, insisto, que hoy la ANAC lamentablemente la sigue manejando de alguna manera el kirchnerismo a través de quien fuera su directora, Paula Tamburelli, paladar negro del kirchnerismo, la descubren por casualidad porque sale de la zona que podía transitar, ingresa en una zona que no corresponde y la PSA, la Posibilidad de Seguridad Aeronáutica, lo detiene. Este señor, que estaba intentando sacar fotos, es detenido. Inmediatamente hay una protesta por parte de la embajada venezolana porque arguye que se trata de un diplomático que no puede ser detenido, etcétera. Se lo libera a la hora. Pero ¿quién es este señor Jatar Díaz? Es un hombre importante en la diplomacia venezolana que ingresa al servicio exterior de la mano de otro personaje que se llama Nasser al-Dine, o Nasser el-Dine, como se lo quiera nombrar. Este personaje está buscado por el FBI. ¿Por qué está buscado por el FBI? Por sus vinculaciones con la guerrilla terrorista chiita de Hezbollah e Irán. ¿Y con quién está vinculado Nasser al-Dine y a través de él el señor Jatar Díaz? Con Tarek al-Aizami, otro buscado por Estados Unidos, un hombre importantísimo en el chavismo, de un enorme poder, que no solo está buscado por su vinculación con Irán y el terrorismo chiita, está también buscado por su vinculación con el cártel colombiano de los soles, es decir, con el narcotráfico, lo cual demuestra que la tesis que venimos sosteniendo e insistiendo del maridaje que se está produciendo entre el terrorismo y el narcotráfico es realmente, y en función de tu pregunta, una amenaza central. El ejemplo más claro de ese maridaje lo tuvimos recientemente con el asesinato del fiscal Pecci en Paraguay. Fiscal Pecci investigaba por igual al PCC, primer comando capital que opera en Ciudad del Este, el Comando Vermelho, las dos grandes organizaciones del narco de Brasil, el EPP, que es el Ejército Popular Paraguayo, una narcoguerrilla que controla en la zona de Pedro Juan Caballero, el norte de Paraguay, la producción de marihuana, no de cocaína, de marihuana, donde también operan en Ciudad del Este y en la triple frontera Hamas, Hezbollah, la inteligencia iraní, ya lo hemos señalado, la cubana y elementos remanentes del FARC y del ELN, digamos, para completar. Consecuentemente, Pecci los investigaba a todos. Se pusieron de acuerdo y lo mató un sicario en Colombia. Claro. Qué casualidad. Todavía un asesinato que todavía se investiga en Colombia y que no tiene a su autor ideológico identificado. Toma, ¿qué otros países de América Latina preocupan en este sentido, ¿no? ¿Quiénes están de alguna manera en su análisis haciendo las cosas bien y qué países tienen que encarar una tarea? Bueno, a ver, ya lo señalamos al principio, ¿no? Yo creo que tanto Cuba como Venezuela, como Nicaragua, Bolivia, constituyen un eje determinado que está vinculado cada vez más a Rusia, a China y a Irán, que es lo más preocupante, ¿no? ¿Colombia? A ver, Colombia viene de un proceso interesante que fue haber destruido a las FARC, un proceso de paz que parecía, digamos, ir teniendo resultado hasta que apareció Petro. Petro es un ex guerrillero, su hijo está investigado porque se ha demostrado o hay elementos suficientes como para sospechar
que su campaña, la de su padre, Petro, fue financiada por el narcotráfico. Digo, me parece que estos son datos preocupantes. De todos modos, la imagen de Petro ha caído brutalmente, esto es lo que pasa en general. Llegan los que juegan al rupturismo, por izquierda o por derecha, los advenedizos de siempre, en este caso Petro por izquierda, y al poco tiempo su imagen ha caído brutalmente, ¿no? Por su incapacidad para gobernar y además por su tendencia al alineamiento con los peores del barrio, como señalamos. Ahora, Chile también tiene un gobierno de izquierda y sin embargo está haciendo bien las cosas, Boric. El ejemplo reciente del homenaje por el fallecimiento a Piñera me parece un dato muy importante, como una actitud política muy significativa y además Chile se enfrenta también a la amenaza de Venezuela. Fíjense ustedes que Chile, siendo un gobierno de izquierda, ha militarizado su frontera norte, porque a través de Bolivia estaba ingresando de agentes venezolanos y cubanos que estaban generando conflictos dentro de Chile. O sea, es de izquierda pero no es tonto. No se compra lo que vende, Boric, me parece interesante, ahí hay un espacio más allá de las cuestiones ideológicas como para un acercamiento y una tarea conjunta, porque además con Chile tenemos un problema equivalente, Chile mucho más grande, en el sur, que es con los pseudo-mapuches. Ellos tienen las CAM, nosotros tenemos la RAM, y son estructuras que reivindican la fractura y la secesión territorial, tanto en el sur de Chile como en el sur de la Argentina. La reconstrucción del Gualmapu, como lo llaman, es nada más ni nada menos que una nación dentro de nuestras dos naciones, de Chile y de la Argentina. Consecuentemente, esa es una amenaza muy grande. Irán ¿Es una amenaza de qué tipo? Es una amenaza de naturaleza, de seguridad y militar también, porque un proceso de fractura territorial implica la ruptura de la soberanía y las Fuerzas Armadas tienen como función central la protección de nuestra integridad territorial y de nuestra soberanía nacional. Consecuentemente es un problema de seguridad y es un problema de defensa, pero fundamentalmente, para neutralizarlo, es un tema de inteligencia, porque si no, podemos llegar a un extremo y podemos evitarlo si hay prevención, y la prevención centralmente en estos temas, tanto del terrorismo, el narcotráfico, como el del planteo de los pseudo-mapuches en el sur, tiene que ser abordado desde la inteligencia. Un tema también regional en este momento es el de alguna manera, la buquelización de las políticas de seguridad, ¿no? Muchos de los países latinoamericanos están de alguna manera manifestándose en favor de implementar algunas políticas al estilo del presidente de El Salvador, de Bukele. ¿Cuál es su mirada, su análisis respecto de esto? Porque no todos los países de Latinoamérica son iguales, ¿no? Claro, no, correcto. Me parece que Bukele le dio una respuesta a lo que era la amenaza y la situación de El Salvador, lo cual no quiere decir que seamos exactamente iguales y que lo que sirvió para El Salvador necesariamente sirva para la Argentina. Ahora, queda claro que si no queremos llegar a ser El Salvador y tener que aplicar las políticas de Bukele, hay que actuar preventivamente, es decir, hay que neutralizar las amenazas que acabamos de señalar. Y en el caso de El Salvador, las maras estaban absolutamente vinculadas al narcotráfico, si no, no tenían capacidad hasta logística para subsistir. Bueno, nosotros tenemos que combatir también fuertemente el narco, porque esto es la condición para no llegar a ser El Salvador y a tener que aplicar las políticas de Bukele. De todos modos, yo soy muy respetuoso y queda claro que lo que ha hecho Bukele, independientemente de las críticas que por izquierda se les puede hacer, que yo las respeto, que en general no las comparto, pero ese hombre le ha dado una respuesta a lo que era una necesidad del pueblo de El Salvador y queda demostrado en el dato central. La elección reciente ha sacado más del 85%, o sea, hay una legitimidad que no puede ser cuestionada desde un principismo abstracto. Cada país debe tener en cuenta de alguna manera distintos elementos, ¿no?, para tomar este tipo de políticas. ¿Qué se podría tomar y qué definitivamente no, por ejemplo, para la República Argentina, por último? No, básicamente yo creo que, nosotros tenemos que desarrollar una política muy fuerte, integral, que implica reformular leyes. Nosotros tuvimos las leyes de defensa nacional y de seguridad interior, fui uno de sus coautores,
en su momento, era la respuesta a una amenaza que era la amenaza del golpe sobre las instituciones democráticas que habíamos recuperado, ¿no es cierto? En el año 87, el famoso intento de golpe de Semana Santa, etcétera. Bueno, legislamos para dar respuesta a esa amenaza, y era correcto. Ahora, la amenaza cambió, hoy no tenemos riesgo de un golpe de Estado, hoy tenemos la amenaza del narcotráfico, que sí puede dar un golpe, lo estamos viendo, en Bolivia, un golpe blando, digamos, pero golpe al fin, ni hablar en Venezuela, donde las Fuerzas Armadas hoy tienen un rol de sostenimiento de la dictadura chavista muy grande, pero no es el caso de la Argentina. Consecuentemente tenemos que reformular las leyes de seguridad y de defensa y poner las Fuerzas Armadas también como parte central del Estado en apoyo de las acciones de las fuerzas de seguridad. Esto es fundamental. En un país que está destruido económicamente, un Estado quebrado, no puede darse el lujo de tener compartimentos estancos. No digo que tengan que implicarse directamente en la lucha, por ejemplo, contra el narcotráfico a las Fuerzas Armadas, pero sí pueden operar en apoyo de las fuerzas de seguridad, ya sea en transporte, en logística, en comunicaciones, en sanidad, es decir, en todo aquello, y además, hoy por hoy los radares en el norte tienen que ser operados por la Fuerza Aérea, hay que poner una ley de derribos. Todo esto implica, de nuevo, darle sustento jurídico a las Fuerzas Armadas para sus operaciones de apoyo en seguridad interior, porque si no puede pasar que se las manda a hacer una tarea, cambia el signo político del gobierno y terminan siendo juzgados los que fueron a arriesgar su vida para defender a los ciudadanos. Esto no puede volver a ocurrir. Miguel Ángel Toma, muchísimas gracias. Entonces, con la finalidad de que América Latina siga siendo una región de paz, el repaso de las cuentas pendientes, el diagnóstico de cómo está la región en materia de seguridad y qué es lo que todavía queda por hacer, Magalí.